Muy buenas amiguetes ojerosos, lunes 27 de febrero, tenemos 4 partidos para hoy, así que repasamos la jornada de ayer y luego vamos con las previas. Pues empezamos con este primer partido entre Milwaukee Bucks y Phoenix Suns, partido que se tuvo que echar Holiday a las espaldas con 33 puntitos para llevarse la 14ª victoria seguida de Milwaukee Bucks. O sea, esto es de locos, con Giannis lesionado, siguen detrás de Boston Celtics, así que a ver si consiguen esa primera plaza de la conferencia este. Los Hawks pues necesitaron 34 puntos de Trae Young y un tiro sobre la bocina para poder ganar a estos nuevos Nets, 129-127, partido muy bonito entre estos dos equipos. Luego los Bulls parece que resurgen, ¿no? Parece que tienen otro color. Yo todavía no me los creo, pero al menos han ganado a un rival directo. Washington Wizards y Chicago Bulls sabemos que son los dos equipos que están peleando por esa última plaza del play-in de la conferencia este. A ver quién se la lleva al final. 29 puntitos de DeRozan para ganar 102-82 a los Wizards anoche. Y luego los Lakers, menudo remontadón de Los Ángeles anoche, 27 puntos llegaron o sea, tuvieron que remontar los Lakers para ganar este encuentro con un protagonista como Anthony Davis con 30 puntos, 15 rebotes y 3 tapones. Y para terminar con esta hoja, pues partido facilito para los Cavs ayer contra los Raptors. Volvimos a ver al Donovan Mitchell que recordábamos con 35 puntitos y desde el primer cuarto la verdad que esto tenía muy mala pinta para los canadienses. Aaron Fox dominó ayer el partido más o menos de cabo a rabo, ¿no? Con 33 puntitos, 8 asistencias para esa victoria 124-115 sobre Oklahoma City Thunder. Los Warriors cogen un poquito de aire, 32 puntos para Klay Thompson, en un encuentro en el que no estuvo Draymond Green, ni Wiggins, ni don Stephen Curry, ahora mismo situados en la 7ª posición de la conferencia oeste, pero a 2 partidos de quedarse fuera. Por lo tanto, cogen un poquito de aire estos Warriors esperando a recuperar efectivos. Y ahora sí tenemos que hablar del protagonista indiscutible de la noche, 71 puntos para Damian Lillard, 6 rebotes, 6 asistencias y victoria 131-114 sobre estos Rockets. Y de actuación legendaria a actuación ya prácticamente regular, la de Nikola Jokic, 40 puntos, 17 rebotes, 10 asistencias en la victoria en la prórroga de los Nuggets sobre Los Ángeles Clippers. Partido precioso, partido disfrutón y que volvimos a ver al mejor Nikola Jokic. Bang, bang, it's good. Wins the game at the buzzer. Empezamos en Charlotte, donde los Hornets reciben a Detroit Pistons. Los dos equipos del fondo de la conferencia este, de ahí lo veis, 14º y 15º, pero que llegan en situaciones bastante diferentes, para mi gusto, ¿no? En Detroit Pistons, pues aparte de las bajas importantes para hoy, la de Noel, Ivy y Jalen Duren, se le pueden sumar la de Stewart y Bogdanovic, que son duda a esta hora. Yo espero que jueguen, porque como no jueguen ya esto se descafeína incluso más, ¿no? Lo que digo de lo de Detroit Pistons es que es un resumen muy grande, muy rápido de lo que les está pasando ahora mismo. No tiene anotadores consistentes porque el máximo anotador por encuentro es Bogdanovic, pero si no está él, no hay otro que le sustituya, por así decirlo. Ves, volviendo, o sea, terminando con esa clave, en ataques y defensas sin control. ¿Por qué? Porque ves a Ivy que coge el balón, echa a correr hacia arriba sin mirar a nadie, acaban en pérdidas. Luego no ves a nadie que pueda pausar el juego, que pueda reorganizarlo, que hacer ataques en estático también. Y luego esa defensa que es totalmente anárquica. Ves a lo mejor a alguien achuchando un poquito en defensa, tu compañero se olvida de la marca. No van todos a una, ¿no? Al final parece un poquito que es lo que buenamente pueden hacer individualmente, pero colectivamente les falta mucho a estos Pistons. En Charlotte, pues todo lo contrario, 4 victorias seguidas. Tampoco quiero echar las campanas al vuelo porque sí que es cierto que han conseguido victorias contra Atlanta, San Antonio, Minnesota y Miami, pero bueno, siguen estando en el fondo de la conferencia este. ¿Qué es lo que pasa? Que la Melo Ball hace muy bien a casi cualquier equipo, ¿no? Su influencia es notoria en ataque,
tanto metiendo puntos como asistiendo, como luego muchas veces desatascando, pidiendo el balón en cortes a canasta. Eso ayuda siempre al equipo, ¿no? Y se nota cada vez que Ball está en cancha, aunque siguen cometiendo fallos. El último partido que ganan contra Miami, por ejemplo, Hayward, se van en un contraataque 2-2 y en vez de anotar o pasar el balón, tenía que tomar una decisión, no la toma, acaba en contraataque y puntos para el rival, ¿no? Luego en defensa también ves que se concentran cada uno en su defensor y no hay ayudas por ningún sitio cuando hay un mismatch defensivo. Les queda mucho por asegurar también a estos Hornets, pero hay cosas buenas. Williams, desde que es titular, está jugando bastante bien. El otro día contra un jugador como Bama Adebayo enfrente acaba con 18 puntos, 20 rebotes, 7 rebotes ofensivos en apenas 30 minutos, así que a ver si va a ser la tecla que le faltaba a Charlotte, pero incluso Richards desde el banquillo se le ve también muy bien. Tuvieron minutos importantes tanto Smith Jr. como Kelly Oubre el otro día. Creo que esta rotación cambiará, ¿no? Thor para mí es a lo mejor el más débil de todos estos, así que veremos cómo encajan luego esas rotaciones por ahí, porque tienen jugadores de banquillo bastante interesantes. Para mí, pues dos equipos muy diferentes, ¿no? Uno que está un poquito mejor que a principio de temporada, otro equipo que no se sabe muy bien a dónde va, que parece que lo único que quiere es perder partidos, así que los Hornets deberían ganar esta noche. Y desde mi dimensión paralela os traslado a todos hasta Filadelfia para el partido que enfrentará a los Sixers con Miami Heat. 2 veces se van a enfrentar en los próximos 3 días. Voy a empezar con los visitantes, que están en apuros con 4 derrotas seguidas. Hoy además hay que añadir que tienen la posible baja de Tyler Herro. Creo que Kyle Lowry no va a jugar, por eso directamente lo saco del quinteto. Y Kevin Love un poco contra algodones, aunque consta como probable. 4 derrotas seguidas. Preocupante la última, contra Charlotte. Se le ven las costuras a este equipo, le cuesta muchísimo anotar. Como no es de Tyler Herro, hoy dudo que lleguen a los 100 puntos directamente. Así os lo comento, porque Butler solo no puede tirar del carro y los demás compañeros están muy apagados. Si no tiene la compañía de Herro, mal asunto. Apagados como Adebayo también en defensa. El otro día Mark Williams, el chaval de Charlotte, le captura 20 rebotes a Miami. Lleva 3-4 partidos. Adebayo otra vez con esa apatía de la que tanto le hemos acusado en otros tramos de temporada. Tiene que despertar porque es capaz de poner en apuros a Embiid. Si no está bien, mal asunto. Pasando ya a los Sixers, venían en muy buena racha, 5 partidos seguidos contra los 2 equipos de Nueva York, contra Houston, ganando también a Memphis y a Cleveland. Se enfrentaron a los Celtics, algún día podían perder, ¿no? Un triple de Tatum les hizo caer. En cualquier caso, yo veo a buen nivel tanto a Embiid como a Harden, que son las 2 estrellas de este equipo. Para mí que este partido sea un trámite de los Sixers dependerá de esa segunda unidad, que no se deje arrastrar un poquito, ¿no? Como en el último encuentro contra el partido contra Celtics ya comentado, en el que, por ejemplo, solo Maxi, o sea, es que se quedan solo 8 puntos, ¿no? Es que la segunda unidad no dio nada, el parcial, o sea, su más menos fue realmente malo, así que hoy espero un poquito más de ellos. Yo, sinceramente, viendo a los 2 equipos, creo que el guión es muy favorable para los Sixers, se mueven muy bien en esos partidos con tanteos altos. Creo que a Miami le va a costar incluso llegar a los 100 puntos, así que tengo que dar muy favoritos a los locales. Y en Nueva York, en el Madison Square Garden, los Knicks reciben al mejor clasificado de la conferencia este, a Boston Celtics. Unos Celtics que no podrán contar con Jaylen Brown y la baja de Gallinari, que ya se conocía. Y a esta hora es duda White, ¿vale? Por lo tanto, se podría sumar a Gallinari y Jaylen Brown. White, yo cuento con que el escolta de los Celtics juegue esta noche. Vienen de sufrir en Filadelfia, ganaron 110-107 gracias a un triple de Jaylen Brown en el último momento para dar esa ventaja a los Sixers, y por los pelos, porque Joel Embiid tira desde su casa y no entra en tiempo, pero el tiro sí entró. Yo creo que lo habréis visto todos esa jugada, pero bueno, sufrieron, partido muy muy bonito y que se acabaron llevando los Celtics en ese encuentro en Filadelfia. Y la premisa del triple para mí es muy muy importante hoy. ¿Por qué? Porque Nueva York es un equipo que te permite bastante facilidades, o sea, te puedes tirar bastantes triples, no es que lo presione muchísimo, te da facilidades para tirar desde la línea de 3 y además no los defiende bien, o sea, los que defiende tampoco los defiende muy bien. Por lo tanto,
empezar fuerte desde el triple, si tienes la facilidad para anotar desde el inicio, conseguir una ventaja rápida, le puede costar mucho a Nueva York luego remar y alcanzarte en el marcador. Así que ojito ahí. Y hoy necesitarán una segunda espada, porque espero, y si Nueva York quiere ganar, tendrá que hacer una buena defensa. Tatum no puede permitir que se vaya a 45 puntos, que puede pasar porque es Jason Tatum, ¿vale? Pero sí que me gustaría ver una actuación destacada de Smart, de White o incluso Horford o, ¿por qué no, Williams, ¿no? Sí que me gustaría verlo hoy. White sabemos que lo ha hecho semanas atrás, pero coincidía cuando no estaba Tatum y Jaylen Brown. Cuando faltaban los dos, él sí que acababa dando ese paso adelante, así que veremos quién aparece hoy para sumar en ataque. Por el lado de los locales, van 5 victorias seguidas contra Utah, Brooklyn, Atlanta, Washington y Pelicans, y esta última contra Nueva Orleans, más holgados, ¿no? Hubo minutos de la basura, porque si tú te pones a pensar ahora mismo Nueva York cuando gana un partido fácil y con tranquilidad, pues no lo recuerdas, ¿no? Pues el último día contra Pelicans fue así, encontramos bastantes facilidades en ataque. En Nueva Orleans no tuvo el día y ganaron 128-106. Nombres propios, Randle muy bien en ataque después del All-Star, se está viendo intenso, con ganas de querer asegurar esa sexta plaza de la conferencia que a día de hoy ya tiene un escaloncito con Miami Heat. Barrett, que ha perdido minutos de juego, vemos que por ejemplo en el mes de enero promediaba 36 minutos por encuentro y este mes está simplemente en 33 minutos, pero lo más curioso es que los dos encuentros tras el All-Star, tras el parón del All-Star, solo ha jugado 28 y 29 minutos, así que para mí es merecido que juegue menos y la importancia se está restando. Veremos hasta cuándo o si esto va a peor y acaba, no sé, pues sentándole Tom Thibodeau. Y Robinson, pues 2 partidos ha jugado después de la lesión, 2 dobles. Hoy lo tendrá más complicado con un señor llamado Robert Williams. Y en definitiva, lo que yo veo hoy a Nueva York es que va a ser muy complicado hacer puntos. A ver, puede pasar que Boston tenga mucha facilidad para anotar y este partido se vaya a puntos, por supuesto, porque si Boston tiene facilidades va a querer ese ritmo alto y que Nueva York no les alcance en la anotación. Pero creo que Randle y Robinson, incluso Barrett, van a tener problemas hoy para hacer puntos con la defensa de Horford y Williams cerca del aro. Tengo que dar favoritismo a Boston, ese porcentaje se ha unificado un poquito, ¿no? Se ha igualado básicamente porque no está Jaylen Brown, pero es que ganar a los Celtics a día de hoy es muy complicado. Así que me quedo con la victoria visitante esta noche. Y nos vamos hasta Nueva Orleans. En el Smoothie King Center los Pelicans reciben a Orlando Magic. Los Pelicans con bastantes urgencias, ¿eh? Están otra vez tirando para abajo. 3 derrotas seguidas, 4 de los últimos 5 partidos, denominador común en todas ellas. Y es que han encajado muchísimos puntos, más de 115. O sea, un mínimo de 115 en cada uno de ellos. De hecho, es que 128 le hace los Knicks, 120 les hacen los Lakers. Tienen que ponerse un poco ahí las pilas, porque claramente les está costando un poco de más en ataque. Y ojo al calendario que se les viene: Sacramento, Portland y Golden State Warriors, todos en visita tras este encuentro. Esto es una final para ellos. O sea, así se lo tienen que tomar. Hay que tomárselo muy en serio, aunque sea un rival como Orlando. Y luego hay que esperar el mejor nivel de Ingram y de McCollum, ¿eh? No lo estamos viendo, los porcentajes son malos. Ingram se puede ir hasta 30 puntos si quieres, pero los porcentajes son malos. Espero hoy un salto de calidad de McCollum, que no lo estamos viendo, y el liderazgo de Ingram. Por parte de Orlando, como digo, es un equipo peligroso, encadenan triunfos y derrotas, son irregulares, sobre todo en visita. Se dejan llevar bastante más en defensa, pero son 8 partidos encadenando victorias y derrotas, y hoy tocaría victoria, así que cuidado, tienen más recursos ofensivos, por eso digo que es un equipo peligroso. Tienen a Franz Wagner, que está siendo máxima nota en los 2 últimos encuentros, tienen a Banquero, tienen a Fultz, tienen desde el banquillo en un momento determinado te aparecen Cole Anthony y Jalen Sachs y te hacen 2, 3, 4 triples, así que hay que tener mucho cuidado con estos Magic, que creo que si llegan al último cuarto igualados, no hay que darlos por perdedores en ningún caso. Donde sí que creo que tienen la laguna hoy puede ser en el físico y en el rebote, pueden sufrir en la pintura. Son 2 equipos que no van a abusar demasiado del perímetro porque no es su especialidad, jugarán mucho por dentro y ahí entrará pues en la pelea entre Wendell Carter, Valanciunas, Larry Nance también por parte de Pelicans, y yo creo que ahí ganan los Pelicans. Yo esperando ese punto de más de exigencia por parte de Pelicans y que rebajen un poco la sangría de puntos que están recibiendo y que mi amigo Ingram
mejor esos porcentajes, tengo que dar con mis reservas favoritos a los Pelicans. Hasta aquí las previas de hoy. Muchas gracias por vernos como cada día, por seguir dando al botón de like, por seguir dando al botón de la suscripción, por seguir comentando. Y esta noche nos vemos en Twitch. Puede que un poquito antes, ¿vale? Pero lo que es seguro que a las 11 en directo estaremos. Si no, nosotros volvemos aquí mañana con más previas.